Porque hoy adelantamos esa sección que tenemos todos los viernes con nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, y la vamos a tener hoy porque, bueno, llevamos ya una semana sin verlo con todo esto de la feria y nos tiene muchas cosas que contar, así que en cuanto salga en pantalla lo saludamos. Muy buenas, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. ¿Qué Bueno, tal? encantada de verte, de nuevo, claro que sí. Igualmente, hoy sorpresivamente en jueves. Eso es, eso es. Hemos adelantado un día más. Bueno, pues aquellos que ahora mismo nos están viendo, si no, pues podrán ver la repetición, redes sociales, etcétera. Marco, vamos a hablar de un tema, bueno, pues importante como siempre. Vamos a saber cómo podemos, darle a conocer a otras personas nuestros problemas, ¿no? Cómo podemos entablar esa conversación, porque hay veces que sí que es verdad que nos encerramos en nosotros mismos, nos cuesta contarle nuestros problemas a los demás y tú nos vas a ayudar en eso. Sí, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso que me encuentro todos los días, ¿no? Cuando se nos rompe el coche, pues siempre sabemos dónde tenemos que acudir, al taller, ¿verdad? Cuando nos duele una parte de nuestro cuerpo, normalmente sabemos señalar dónde nos duele, el punto exacto, y le decimos al médico o a la persona a la que asistamos a su consulta, pues me duele aquí, me duele allí, me duele de esta forma, me duele de esta manera. Ahora bien, cuando nos preocupa algo, ahí ya la cosilla cambia, ¿eh? No solo no sabemos, tenemos que pensar con quién lo vamos a compartir, sino que a veces no sabemos ni siquiera cómo hablar de eso que nos ocurre o cómo empezar. Muchas veces ponerle palabra a eso que nos duele, o a eso que nos turba, o a eso que nos genera ansiedad, pues, oye, sencillo no es, ¿eh? Sencillo no es, una tarea sencilla no es. Hay sensaciones como el miedo, como la angustia, que son tan abrumadoras que eso no cabe en un adjetivo, las cosas como son. Hay emociones tan dolorosas que son tan inconmensurables o son inconmensurables y apenas pueden traducirse en una o en 10 frases. Entonces, tenemos otro factor importante a tener en cuenta que es la vergüenza, el temor y ese temor a ser juzgados cuando estamos detallando, cuando estamos contando, cuando estamos transmitiendo lo que nos sucede. Entonces, el saber elegir a quién vamos a compartirle o a quién vamos a contarle nuestros problemas, pues eso tiene una relevancia bastante importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no buscamos consejos ni que otros se hagan cargo de lo que nos sucede. Lo que nosotros buscamos realmente y anhelamos es que nos escuchen. Cuando la vida nos pesa muchísimo, lo que necesitamos es que nos escuchen, que nos entiendan, que sepan acompañarnos, que tengan empatía con nosotros. Eso, así de sencillo. Hay por ahí, ya un día lo conté, un poema que decía algo así como, cuando no me siento bien, únicamente necesito que me escuchen, no necesito que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Entonces vamos a profundizar un poquito en esas herramientas que nos van a facilitar, pues, oye, expresarnos pues con mayor eficacia, mayor eficiencia y mayor efectividad, pues en esas situaciones conflictivas o en esas situaciones que nos perturban y que no sabemos muy bien cómo afrontar. Porque Marco, cuando nosotros contamos nuestros problemas, evidentemente el problema no desaparece, pero sin embargo sí nos ayuda, ¿no? Hombre, claro, ahí tenemos un buen puntito de partida, un buen punto de inicio, ¿no? Es evidente que solo con hablar de nuestros problemas, pues así no lo vamos a solucionar, está claro. Sin embargo, así es como podemos empezar, así es Claro. una buena manera de iniciarlo. Lo primero que vamos a notar al compartir y al desahogarnos es un cierto alivio. Claro. Ojo con esto, que yo hay personas cercanas a las que conozco pues bastante y cuando tienen algún problemita pues empiezan a contarlo, 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 a contarlo y al final ese ligero alivio que se siente al final nos repercute al contarlo tantas veces como una reconexión con el problema, una reconexión constante con esa emoción.
una reconexión con ese malestar y nos vamos retroalimentando. Ya decimos que nuestro inconsciente no discrimina entre virtual y real, ni entre pasado, futuro. Para nuestra mente todo es presente. Entonces se conecta constantemente si lo volvemos a contar. Entonces vamos a contarlo una, dos, tres veces y lo que es más importante, a ver a quién se lo contamos. ¿Por qué? Porque tenemos que descargar, tenemos que descargar pues muchísimos pesos que llevamos encima. ¿Para qué? Para sentirnos pues un poquito arropados y un poquito validados. Entonces, así vamos a comprender que ese momento en el que estamos transmitiendo lo que nos ocurre, pues nos ayuda a focalizarnos en lo que tenemos que hacer y en qué aspectos están bajo nuestro control. Entonces, hablar sobre eso que nos duele hace que todo duela un poquito menos. Y oye, eso es un gran alivio, eso no tiene precio, ¿eh? Es baratito, baratito. Entonces, vamos a hacerlo. Y sobre todo, no dudemos en buscar a una persona especial o a un profesional especializado. ¿Para qué? Para poner en palabras eso que nos quita el sueño, eso que nos perturba, eso que no nos permite vivir con tranquilidad o tranquilipaz. Eso. Así que eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta, Rocío. Sí que es verdad, porque hay veces que ese problema se encalla, ¿no? Como se dice vulgarmente, y cuesta mucho más trabajo quitárselo uno de encima. Así que el hecho de contarlo, bueno, pues como tú bien dices, nos da esa tranquilidad. Pero yo quiero que tú aquí nos des algunas claves de cómo poder o cómo se debe realmente contar esos problemas. Vale, bueno, pues si queremos cuidar nuestra salud mental, con la misma diligencia que lo hacemos de nuestro cuerpo, hay que hablar de lo que duele, hay que hablar de lo que nos ocurre, hay que hablar de lo que nos sucede. Como dice un viejo refrán, un problema compartido es un problema reducido a la mitad. Entonces, hay quien no está habituado, muchos de nosotros no estamos habituados a compartir con alguien o a compartir con alguien cercano o con alguien, algún profesional, pues eso que nos quita el sueño. Entonces, es fundamental encontrar pues una manera de abrirnos y detallar qué es eso que nos genera esa ansiedad, qué es eso que nos genera ese miedo, qué es eso que nos genera esa preocupación, esa perturbación. Una parte de los hombres, ¿no? Una parte de las personas, sigue pensando que abrirse emocionalmente es sinónimo de fragilidad. Muchas veces vienen personas a consulta, vienen personas a sesiones y piensan que son débiles porque están contando lo que les sucede, porque le han transmitido, le han enseñado, los han educado como tienen que ser duros, no tienen que aguantar el tirón, tienen que cargar con todo eso que la vida te pone delante, y eso pues la verdad que no funciona así, sobre todo pues en la educación masculina, que los hombres no tienen que llorar, que los hombres tienen que ser duros, que los hombres... Ahí hay veces que llegan muchas personas, muchos hombres que vienen pues destrozaditos por dentro, Claro. a los que les cuesta muchísimo trabajo a abrirse. Entonces, vamos a ello, ¿no? Vamos a esas claves o esas directrices para poder abrirnos a los demás y encontrar una persona. Vamos a tener en cuenta que debemos elegir bien con quién nos vamos a sincerar. Eso es fundamental y esencial, Rocío. No todas las figuras que nos rodean son adecuadas para escucharnos y para entender nuestros problemas. Podemos querer muchísimo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra novia, a nuestra mujer, a nuestro compañero de trabajo, a alguien muy cercano. Ahora, esas personas no siempre pues, están preparadas para escucharnos, ni siquiera para escuchar lo que les vamos a transmitir. No ya escucharnos a nosotros, sino para escuchar lo que les vamos a transmitir. Entonces, tenemos que buscar a alguien que por encima de todo sepa escuchar y conectar emocionalmente con nosotros, sin juzgar, sin incorporar sus propios criterios o sus propias emociones, sino que sean personas que sean refugio y sobre todo sean apoyo.
tenemos que narrar nuestra historia empezando desde el principio. ¿Por qué? Porque si contamos lo último que nos ha ocurrido o contamos los flecos de las cosas, la persona a la que se lo transmitimos puede hacer un mapa y, oye, si nos da una recomendación, puede ser que nos dé una recomendación equívoca. Claro. O la información que le estamos transmitiendo puede ser que lo que le estamos transmitiendo sea incorrecto o no lo llegue a entender o no le llegue no lo llegue a recoger en toda su extensión. Es curioso que con los problemas, ¿no?, que dicen o decimos que nunca vienen solo y a veces tienen ramificaciones y muchas extensiones, ¿eh? Muchas veces casi sin saber cómo, pues los contratiempos llevan unos a otros y la vida pues se nos empieza a complicar de manera infinita. Hay que ver, no levanto cabeza porque hay que ver las cosas como son, no sé qué, no sé cuánto. Esto, ¿qué pasa? Que a la hora de hablar de lo que nos sucede, pues nunca vamos a saber bien cómo empezar, ya lo decía antes. Entonces, lo que se nos ocurre decir es eso de es que todo es muy complicado, es que yo no voy a poder, la regla, ¿no? Las frases preferidas del ego, ¿no? Lo he intentado y no me funciona, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que somos un narrador y que vamos a detallar una historia que tiene un inicio, un nudo o un nexo y un desenlace, ¿eh? Y que nos ha llevado a la situación en la que está. Y sobre todo, vamos a dejarnos llevar y vamos a desahogarnos. Y si necesitamos llorar, oye, pues vamos a ello. Como le digo yo a las personas, dice, te voy a gastar el paquete de pañuelitos, la caja de pañuelitos. Y digo, no te preocupes, tengo 3 más ahí abajo. Y ya se quedan tranquilas, ¿no? Es como que, ay, me da corte llorar, ¿no? Tranquilidad, que estamos preparados para todo. Claro. Otra historia, otra clave, usar el etiquetado, lo que llamamos etiquetado emocional. Esta es una parte complicadita. Toda emoción sentida debe expresarse en palabras, es decir, debemos hacer uso del etiquetado emocional. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante, porque se observa que quien se desahoga de la manera y pone lo que siente, lo pone en palabras, reduce de manera muy importante la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo de nuestro cerebro. Entonces, cuando somos capaces de ponerle nombre y apellido a lo que nos ocurre, automáticamente nuestra amígdala reduce sus niveles de actividad y nos sentimos mucho mejor. Entonces, por ahí es fundamental ponerle nombre y apellido a lo que nos ocurre. Y sobre todo, debemos de practicar la autocompasión, Rocío. Eso es fundamental. Para saber cómo hablar sobre nuestros problemas con alguien, hay una serie de creencias erróneas que debemos de desinfectar o eliminar de nuestra mente, ¿eh? Esos prejuicios, esas creencias limitantes, esas historias que nos contamos constantemente, que nos limitan y no nos permiten avanzar, crecer, evolucionar en nuestros procesos de vida, pues si utilizamos la autocompasión, vamos a abrirnos muchísimo mejor y muchísimo más a los demás. Nadie nos va a juzgar o a criticar. Antes de hablar con la persona que decidamos hacerlo, nos debemos hablar a nosotros mismos con respeto y con compasión. ¿Para qué? Para sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque merecemos apoyo, porque merecemos comprensión y sobre todo merecemos afecto. Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué menospreciar o sancionar nuestra realidad personal. Que muchas veces juzgamos y decimos, mira aquella persona, mira este que se cree, o que le está, o pues no es para tanto. Claro. Vamos a dejar eso, que cada uno si queremos conocer la vida de cada uno, vamos a subirnos en sus zapatos y vamos a caminar unos cuantos de kilómetros. Eso es importante. Otra parte es que nada de lo que nos sucede es criticable ni debemos sentir vergüenza por ello. En el momento que lo pongamos en voz alta, eso que nos atenaza y eso que nos preocupa, bajará su intensidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos estamos contando mentalmente una historia que cuando la vocalizamos, cuando la transmitimos, cuando la escribimos, nos damos cuenta de que no era para tanto. Y no eres falible, ni débil, ni hay nada absolutamente malo en ti. Somos personas
que pasamos por un mal momento, que tenemos una serie de creencias que nos limitan y todo, absolutamente todo, tendría solución si ponemos los medios adecuados. Entonces, nada dura para siempre y todo irá mejor cuando hagamos ese acto de valentía que es compartir con alguien lo que nos ocurre. Es fundamental. El otro día, ya para terminar, veía una entrevista a varias personas muy famosas, ¿no? Y uno de ellos era el actor Tom Hanks. Y el que llevaba, el que guiaba la entrevista, le hizo una pregunta que fue: ¿qué te dirías a ti mismo unos años atrás? Y su respuesta fue: me diría a mí mismo que todo pasa. Cierto, cierto, claro que sí, Marco. Pues con eso nos vamos a quedar, claro que sí, todo pasa. Aunque en ese momento te veas completamente hundido y piensas que no vas a salir a flote, todo pasa. Y en ese momento en que Exacto. estés hundido y piensas que no vas a salir a flote, busca ayuda, sobre todo de un profesional, y seguro que sales. Marco, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a vosotros. Un Que beso tengáis muy un grande. muy buen fin de semana. Igualmente, un beso muy grande. Hasta la Gracias. semana que viene.